Actividad 4. Fundamentos y rol del psicólogo educativo, presentado por Angie Carolina García, Gloria Patricia Ramírez, Lizeth Natalia Pantoja. Al docente, Iván Reyes. La perspectiva conductista del aprendizaje explica que las personas aprenden a partir de la interacción con el ambiente, a través de estímulos y respuestas observables. Desde este enfoque, el aprendizaje se evidencia cuando hay un cambio en la conducta, sin necesidad de analizar pensamientos o emociones internas, ya que éstas no pueden observarse directamente. A continuación hablaremos de cómo explica el aprendizaje el conductismo. Desde el conductismo, el aprendizaje ocurre cuando una conducta se asocia a un estímulo y es reforzada por sus consecuencias. Si una conducta tiene consecuencias positivas, aumenta su frecuencia. Si por el contrario tiene consecuencias negativas o no es reforzada, tiende a disminuir la repetición. Y en caso de esto es la práctica. Son fundamentales para consolidar el aprendizaje. A continuación hablaremos de cómo explica el aprendizaje el conductismo. Desde el conductismo, el aprendizaje ocurre cuando una conducta se asocia a un estímulo y es reforzada por sus consecuencias. Si una conducta tiene consecuencias positivas, aumenta su frecuencia. Si por el contrario tiene consecuencias negativas o no es reforzada, tiende a disminuir la repetición. Y en caso de esto es la práctica. Son fundamentales para consolidar el aprendizaje. Vamos a mirar cuáles son los tipos de aprendizaje conductista. El conductismo reconoce dos tipos principales de aprendizaje. El condicionamiento clásico, propuesto por Pavlov, explica cómo se aprenden respuestas automáticas a través de la asociación de estímulos. Por otro lado, el condicionamiento operante, desarrollado por Skinner, sostiene que la conducta se moldea por sus consecuencias, especialmente por el refuerzo. Vamos a mirar el rol del docente que cumple desde el conductismo. Desde la perspectiva conductista, el docente tiene un rol activo, ya que organiza el ambiente, presenta los estímulos y, además de eso, administra los refuerzos. El estudiante, por su parte, cumple un rol más pasivo, respondiendo a los estímulos y siguiendo instrucciones para adquirir las conductas esperadas. Piaget es el principal exponente de la teoría constructivista. Argumenta que el aprendizaje surge de la interacción del individuo con su realidad, cultura y contexto, coincidiendo con Vygotsky. Al interactuar el sujeto, construye su propia interpretación y estructura su mente. Araya, 2007. Señala que la motivación intrínseca impulsa al individuo a aprender activamente, interactuando con su entorno para desarrollar capacidades y comprender el mundo. La educación se concibe como un proceso que estimula el desarrollo, pensamiento crítico y reflexión.
Características del aprendizaje. Los conocimientos previos son de gran importancia ya que brindan nociones y motivación hacia nuevos aprendizajes. Para que el aprendizaje perdure en el tiempo requiere de estructura e interrelación con los conocimientos previos. El constructivismo sugiere que el que aprende es quien construye activamente el significado. Para el constructivismo, el alumno es el único responsable de su propio aprendizaje. Sin experiencia no hay aprendizaje constructivo. Desde el constructivismo, en el profesor recae la responsabilidad de ajustar los contenidos y las condiciones que favorezcan al estudiante. El aprendizaje significativo ocurre cuando los estudiantes logran atribuir un sentido propio a los contenidos que aprenden, integrándolos con su conocimiento previo. Desde este enfoque, y coincidiendo con el constructivista, la enseñanza debe facilitar la participación activa del estudiante en actividades que le permitan profundizar y enriquecer los significados que construye. En este proceso, el uso de estrategias metodológicas variadas, como la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas a la educación, resulta fundamental. Este enfoque tiene un principal referente, el psicólogo estadounidense David Ausubel, quien para que se produzca un aprendizaje significativo, el contenido debe ser claro, conciso, bien estructurado y atractivo para el estudiante. Este tipo de aprendizaje implica un compromiso compartido entre el docente y el estudiante. El alumno debe estar preparado, motivado y dispuesto a relacionarse con el nuevo conocimiento, mientras que el docente debe diseñar propuestas novedosas, creativas y motivadoras. En este proceso, la actitud, la intención y el deseo de aprender del estudiante, junto con la habilidad pedagógica del docente, son elementos fundamentales para favorecer una interacción significativa con el material y las actividades del aprendizaje. El aprendizaje cooperativo es una forma de trabajo en grupo orientada a la construcción colectiva del conocimiento y al desarrollo de habilidades académicas, sociales y emocionales. En este enfoque, todos los integrantes del grupo son corresponsables tanto de su propio aprendizaje como del aprendizaje de los demás. Además, promueven valores, conductas positivas y un ambiente de inclusión, aceptación y estímulo, favoreciendo el desarrollo de actitudes y habilidades que contribuyen al éxito académico y al crecimiento personal de los estudiantes. Azorín Avellán, 2018. En el aprendizaje cooperativo, el docente cumple un rol fundamental como organizador y facilitador del trabajo en equipo. Su función principal es planificar y diseñar clases cooperativas adaptadas a las necesidades de los estudiantes, las características del grupo y los objetivos del programa académico. Además, deben identificar posibles dificultades que algunos alumnos presentan para trabajar en equipo e intervenir oportunamente para favorecer la eficacia de los grupos de aprendizaje. La estructura cooperativa se basa en varios elementos clave, los cuales debe tener en cuenta el docente. En primer lugar, la independencia. Cognoscitivismo es un enfoque educativo que se centra en cómo los estudiantes procesan y almacenan la información, promoviendo un aprendizaje activo y significativo. ¿Cómo explica el aprendizaje la perspectiva cognitiva? Desde esta perspectiva, el aprendizaje se explica como un proceso activo en el cual el estudiante no recibe la información de manera pasiva, sino que la interpreta y la relaciona con conocimientos previos. Aprender significa comprender, organizar la información y darle sentido, no solo memorizarla. Según la IVA 2005, el aprendizaje ocurre cuando la información nueva se integra a las estructuras mentales que ya posee el individuo, lo que permite modificar su forma de pensar y actuar. Por esta razón, el error no se considera como algo negativo. Al contrario, se considera como una oportunidad para reajustar y mejorar los procesos cognitivos. Procesos cognitivos complejos. Estos procesos son fundamentales y de gran relevancia dentro de este enfoque. Entre los más importantes se encuentran la memoria, la atención, el pensamiento, resolución de problemas y la metacognición. La atención nos permite seleccionar la información relevante. La memoria posibilita almacenar y recuperar lo aprendido.
El pensamiento ayuda a analizar y comprender, y la metacognición permite que el estudiante sea consciente de cómo aprende, identifique sus errores y busque estrategias para mejorar. Maldonado, 1984, resalta que estos procesos hacen posible un aprendizaje más profundo y significativo, ya que el estudiante comprende y regula su propio aprendizaje, es autónomo. Conceptos clave de la perspectiva cognoscitiva. Algunos conceptos importantes son esquemas cognitivos, que son estructuras mentales donde se organiza el conocimiento. Procesamiento de la información, que se refiere a cómo el individuo recibe, interpreta y almacena los datos. Aprendizaje significativo, cuando la nueva información se relaciona con conocimientos previos. Otro concepto importante es la autorregulación, que implica que el estudiante planifique, supervise y evalúe su propio proceso de aprendizaje. Estos conceptos permiten entender que aprender no es repetir la información, sino comprenderla y aplicarla de manera consciente. Leiva 2005. Enseñanza-aprendizaje desde el enfoque cognoscitivo. Desde la enseñanza, esta perspectiva propone que el aprendizaje se favorece cuando se utilizan estrategias que promuevan la comprensión y el pensamiento crítico. Algunas de estas estrategias son el uso de preguntas reflexivas, ejemplos, organizadores gráficos y actividades de resolución de problemas. El proceso de enseñanza-aprendizaje se percibe como una interacción constante donde el estudiante construye el conocimiento y el docente guía ese proceso. Así se reconoce que cada estudiante aprende de manera diferente según sus capacidades cognitivas y experiencias previas. Rol del docente y del estudiante. En la perspectiva cognitiva, el docente cumple el rol de mediador y facilitador del aprendizaje. Su función es orientar, motivar y crear situaciones que estimulen el pensamiento crítico y la reflexión, más que transmitir solamente información. Leiva 2005. Por su parte, el estudiante asume un rol activo y responsable. Participa de manera consciente, reflexiona sobre lo que aprende y utiliza estrategias cognitivas para mejorar su aprendizaje. El docente orienta, acompaña y brinda herramientas para que el estudiante logre desarrollar sus capacidades cognitivas. Según Maldonado, 1984, el aprendizaje es más efectivo cuando el estudiante comprende y controla sus propios procesos mentales.